Hola amigos, díganme, ¿desde dónde nos escuchan ahora mismo? ¿Desde Madrid, Barcelona o quizás desde la costa soleada? Donde quiera que estén, pónganse cómodos, porque la historia que les voy a contar hoy cambiará su perspectiva sobre las personas que creen conocer toda la vida. Perdí mi vuelo. Una gitana me dio una aguja y me dijo que revisara a mi marido enfermo. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Me llamo Dolores. Tengo 45 años y enseño música en un colegio de Madrid. Vida ordinaria, piso ordinario en Tetuán. Marido ordinario, Rafael, con quien llevo 17 años. ¿Qué podría pasar? Pero aquella tarde de viernes lo cambió todo. Corría por los pasillos del aeropuerto de Barajas como una loca. Mis tacones resonaban contra el suelo brillante mientras esquivaba maletas y turistas despistados. El bolso me golpeaba el costado. La pequeña maleta rodaba detrás de mí. Tenía que llegar a Barcelona. Mi madre cumplía 70 años y llevaba 6 meses posponiendo esta visita. 6 meses de excusas, 6 meses de mentiras piadosas al teléfono. La última llamada de embarque para el vuelo IB 321 con destino a Barcelona resonó por los altavoces. Aceleré el paso, casi tropezando con mis propios pies. La puerta de embarque estaba a la vista. Pero cuando llegué, jadeando como si hubiera corrido una maratón, la empleada de Iberia ya estaba cerrando. Por favor, supliqué, con la voz entrecortada. Solo llegó 5 minutos tarde. La mujer, de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño perfecto, negó con la cabeza. Su expresión era de cansancio profesional, la cara de alguien que ha escuchado 1000 excusas similares. Lo siento mucho, señora. La puerta ya está cerrada. Son las normas de seguridad. Pero mi madre. Es su cumpleaños. 70 años. El próximo vuelo sale mañana a las 8:45 de la mañana. Puede hacer el cambio en el mostrador. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el vuelo. Era todo. Saqué el móvil con manos temblorosas y marqué el número de mi madre. Saltó el buzón de voz después de 5 tonos, por supuesto. Probablemente estaba preparando la cena para los invitados, esperándome. «Mamá, soy yo», susurré al teléfono, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Lo siento mucho. He perdido el vuelo. Llegaré mañana, te lo prometo. Perdóname». Colgué y me quedé allí, de pie en medio del aeropuerto, rodeada de gente feliz que se abrazaba, de familias que se reencontraban, de parejas que se besaban. Y yo estaba sola, completamente sola. Una fracasada de 45 años que ni siquiera podía llegar a tiempo al cumpleaños de su propia madre. La verdad es que no fue culpa del tráfico. Bueno, el tráfico no ayudó, pero la verdadera culpa fue de Rafael. Me había prometido que me llevaría al aeropuerto. Lo había prometido hace una semana. Pero esta mañana, cuando ya tenía la maleta en la puerta, me llamó. «Lo siento, cariño, una reunión urgente. No puedo salir de la oficina. Tendrás que coger un taxi. Una reunión urgente». Siempre había reuniones urgentes. Siempre había algo más importante que yo. Arrastré mi maleta hacia la zona de espera buscando un lugar tranquilo para sentarme y llamar a un taxi que me llevara de vuelta a casa. A nuestro piso del 7º piso en un edificio de los 90 con el ascensor roto desde hace 3 semanas. A nuestra vida mediocre que Rafael siempre prometía mejorar con el gran negocio que nunca llegaba. Fue entonces cuando la vi. Estaba junto a una columna de mármol, cerca de la salida hacia los taxis. Una mujer bajita y robusta, de unos 60 años, tal vez más. Llevaba una falda larga con estampados de colores vivos, rojos y verdes, que chocaban entre sí de manera casi agresiva. Un pañuelo tradicional le cubría el pelo, atado a la manera gitana. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, la piel morena curtida por el sol. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, oscuros, casi negros, pero con una claridad inquietante, como si pudieran ver a través de ti. Me miró directamente mientras me acercaba, y sonrió. «Niña bonita», me llamó con voz ronca pero cálida. «Espera un momento». Automáticamente apreté el bolso contra mi cuerpo. Había escuchado todas las historias sobre carteristas en los aeropuertos. Aceleré el paso. «No necesito nada, gracias, tengo prisa». Pero su risa me detuvo. No era una risa burlona, sino genuina, casi maternal. «¿Prisa? ¿Para ir a dónde? Ya perdiste tu avión, hija». Me detuve. ¿Cómo sabía eso? «Pero todavía puedes llegar a tiempo para evitar la desgracia», continuó, acercándose a mí con pasos lentos. «Si no sigues caminando como si no me vieras». «¿Qué desgracia?» Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Una grande te espera, señora». Sus ojos se clavaron en los míos. «Tu marido».
Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con mi marido? La gitana metió la mano en un bolsillo profundo de su falda y sacó un pequeño envoltorio de tela oscura, gastada en los bordes. Lo desenvolvió con cuidado, como si contuviera algo precioso. Dentro había una aguja, pero no era una aguja común. Era larga, de plata antigua, con un brillo que parecía provenir de su interior. El ojo de la aguja tenía una forma extraña, casi como un ojo humano, y la superficie estaba grabada con símbolos que no reconocí, letras de algún alfabeto antiguo. De mi abuela, dijo la gitana, sosteniéndola bajo la luz fluorescente del aeropuerto. Plata auténtica, con ojo especial. Ya no las hacen así. ¿Qué quiere que haga con eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que iba a comprarla. Había algo hipnótico en esa aguja. Cuando llegues a casa, revisa a tu marido enfermo. Sus ojos brillaron con un conocimiento que me heló la sangre. Y lo entenderás todo. Mi marido no está enfermo, dije automáticamente. ¿Pero era verdad? Rafael había estado actuando extraño últimamente. Las reuniones interminables, las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Los extractos bancarios que escondía en su escritorio. La aguja muestra la verdad, susurró la gitana, acercándose tanto que pude oler el aroma a hierbas en su ropa. Toda la verdad, por amarga que sea. Extendí la mano sin saber por qué. ¿Cuánto cuesta? 3 euros. Solo 3. Busqué en mi cartera. Tenía un billete de 5 euros. Se lo ofrecí. La gitana negó con la cabeza, su pañuelo moviéndose con el gesto. 3 euros. Ni más ni menos. Rebusqué en mi monedero hasta encontrar las monedas exactas. Cuando se las di, ella cerró mi mano alrededor de la aguja envuelta. Ve con Dios, hija, dijo con suavidad. Y recuerda, revisa a tu marido, con la aguja. Te mostrará lo que necesitas ver. Me giré para preguntarle qué quería decir exactamente, pero cuando volví la vista, había desaparecido. Simplemente ya no estaba. Miré alrededor, pero la columna de mármol estaba vacía. Era como si se le hubiera tragado la tierra. En el taxi de vuelta a casa, desenvolvía el paquetito una y otra vez bajo las luces de la ciudad que pasaban por la ventana. La aguja brillaba con un resplandor extraño. Los símbolos grabados parecían moverse bajo mis dedos, aunque sabía que era imposible. Revisa a tu marido enfermo. Rafael no estaba enfermo, o eso creía yo, pero la gitana había dicho enfermo con tanta seguridad, como si supiera algo que yo no sabía. El taxi se detuvo frente a nuestro edificio en Tetuán. La fachada desconchada me saludó como siempre. El letrero del ascensor roto todavía colgaba de la puerta. 7 pisos a pie. Otra vez. Guardé la aguja en el compartimento interior de mi bolso y comencé a subir las escaleras. Con cada piso que subía, las palabras de la gitana resonaban más fuerte en mi cabeza. Una gran desgracia te espera. Cuando llegué al 5.º piso, mi teléfono vibró. Un mensaje de Rafael. ¿Ya estás en Barcelona? Dale un beso a tu madre de mi parte. No contesté. Seguí subiendo. En el 6.º piso, otro mensaje. ¿Todo bien? ¿Por qué no contestas? Tampoco respondí. Algo en mi estómago se retorcía con cada paso. 7.º piso. Nuestra puerta al final del pasillo. La luz del interior estaba encendida. Podía verla por debajo de la puerta. Saqué las llaves con manos que temblaban ligeramente. No por el cansancio de subir 7 pisos. Era otra cosa. Un presentimiento. Un miedo que no podía nombrar. Introduje la llave en la cerradura. Y entonces lo escuché. Voces. Una era definitivamente la de Rafael. Pero la otra, masculina, grave, ronca, como de alguien que había fumado demasiados cigarrillos durante demasiados años. Mi marido tenía visita, en casa, cuando se suponía que estaba en una reunión urgente en la oficina. Abrí la puerta tan silenciosamente como pude. Las voces venían del salón. Cerré la puerta detrás de mí con tanto cuidado que apenas hizo ruido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo desde la otra habitación. Dejé la maleta junto a la entrada y avancé de puntillas por el pasillo. El suelo de madera crujió levemente bajo mis pies y me quedé congelada, conteniendo la respiración. Pero las voces continuaron sin interrupción. Esto no puede seguir así, Rafa. Era la voz ronca, grave, con un ligero acento que no podía identificar. El rubio no es de los que esperan pacientemente. Los plazos se acercan. Lo entiendo, Mijail, créeme que lo entiendo. Esa era Rafael, pero sonaba diferente, nerviosa, asustada. Nunca había escuchado ese tono en su voz. 1 semana más. 2 como máximo. Tendré el dinero. Ya dijiste eso hace 2 semanas y hace 1 mes antes de eso. Me acerqué más, pegándome a la pared del pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta, lo suficiente para ver parte de la escena.
Rafael estaba sentado en nuestro sofá marrón, el que habíamos comprado hace 5 años en un mercadillo. Encorvado hacia adelante, con las manos entrelazadas, una sonrisa nerviosa en el rostro. Patético. El otro hombre estaba de pie junto a la ventana. Corpulento, de unos 50 años, con el pelo corto y canoso cortado casi al rape. Mandíbula cuadrada, cuello grueso. Vestía una chaqueta de cuero cara que no combinaba con una cadena de oro gruesa alrededor del cuello. Tenía aspecto de alguien que podría romperte los huesos sin inmutarse. Última vez que te lo digo, Rafa. El hombre se giró desde la ventana y pude ver su perfil. Nariz rota al menos una vez, cicatriz pequeña cerca de la oreja. 2 semanas. Después de eso, las disculpas no servirán para mí. Tendrás que explicárselo directamente al rubio. Y te aseguro que él no será tan comprensivo como yo. Mijaíl escucha. Rafael se levantó, frotándose las manos nerviosamente. ¿Tomamos algo? Para celebrar que todo va a salir bien. Se dirigió al mueble bar junto a la televisión y sacó la botella de whisky que guardábamos para ocasiones especiales. Le temblaban las manos mientras servía 2 vasos. El hombre llamado Mijaíl aceptó el vaso y se lo bebió de un trago sin hacer mueca alguna, como si fuera agua. ¿Y a tu mujercita dónde la mandaste?, preguntó, limpiándose los labios con el dorso de la mano. ¿Pensaste esconderla de nosotros? Rafael soltó una risa nerviosa que sonó falsa incluso para mí. ¿Qué va, qué va? Su madre cumple 70 años en Barcelona. Ya sabes cómo son estas cosas familiares. No se puede faltar. ¿Y tú por qué no fuiste? ¿O acaso tienes miedo de alejarte demasiado del dinero que nos debes? No es eso, Mijaíl. Es que tengo reuniones importantes esta semana, negocios que van a resolver todo el problema. Más te vale. Mijaíl dejó el vaso vacío sobre la mesa con un golpe seco, porque debes 1,5 millones a alguien que no acepta excusas. Y sería una verdadera pena si algo le pasara a tu familia. Tu mujercita parece una persona encantadora en las fotos. Sentí que la rabia hervía en mi pecho. No solo me había mentido sobre la reunión, no solo tenía a este criminal en nuestra casa, sino que me había usado. Había usado el cumpleaños de mi madre como excusa para sus asuntos turbios. Y ahora este hombre hablaba de hacerme daño como si fuera lo más normal del mundo. Nada va a pasar, dijo Rafael rápidamente. Te lo prometo. En 2 semanas tendrás todo el dinero. Eso espero, Rafa. Eso espero. Mijaíl se dirigió hacia la puerta, y yo me escabullí rápidamente hacia el baño, cerrando la puerta justo a tiempo. Escuché sus pasos pesados en el pasillo, luego la puerta de entrada abriéndose y cerrándose. Me quedé en el baño con la espalda contra la puerta, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mi marido debía 1,5 millones de euros a alguien llamado el Rubio, a gente peligrosa que amenazaba con hacerme daño. Abrí el grifo para hacer ruido y me mojé la cara con agua fría. Las palabras de la gitana volvieron a mí: revisa a tu marido enfermo y lo entenderás todo. Saqué la aguja de plata de mi bolso. Brillaba bajo la luz del baño. Los símbolos grabados parecían vibrar. La aguja muestra la verdad. Miré alrededor del baño. El cesto de la ropa sucia estaba en la esquina. Me acerqué y empecé a revisar la ropa de Rafael. Una camisa blanca, la que había llevado anoche a otra de sus cenas de negocios. La saqué y la inspeccioné bajo la luz. Busqué marcas de lápiz labial en el cuello. Nada. Pasé las manos por los bolsillos. Vacíos. Pero entonces, por un impulso que no puedo explicar, tomé la aguja de plata. Con cuidado, pinché la tela de la manga. La aguja pareció moverse por sí sola, como si fuera atraída hacia algo. Siguió la costura interior de la manga, y cuando acerqué la camisa a la luz, noté que la costura era ligeramente diferente del resto, como si algo hubiera sido cosido dentro. Con manos temblorosas, busqué las tijeras de manicura en el cajón. Empecé a descoser cuidadosamente la costura interior de la manga. El hilo cedió fácilmente, como si hubiera sido cosido apresuradamente. Dentro había un pequeño envoltorio de papel aluminio, no más grande que una caja de cerillas. Lo desenvolví con dedos que me temblaban. Pastillas. Varias pastillas de aspecto extraño, blancas con pequeñas motas azules, y un trozo de papel doblado con un número de teléfono escrito en tinta azul. ¿Drogas? ¿Mi marido estaba metido en drogas? ¿Dolores? La voz de Rafael desde el pasillo me hizo dar un salto. ¿Estás en casa? ¿Qué pasó con el avión? Rápidamente escondí la aguja y las pastillas en el bolsillo de mi bata que colgaba detrás de la puerta. Tiré de la cadena del inodoro y abrí el grifo otra vez. Sí, estoy aquí, grité, tratando de que mi voz sonara normal.
Me lavé las manos y la cara rápidamente, respiré hondo y salí del baño. Rafael estaba en el pasillo, apoyado contra la pared. A sus 48 años, seguía siendo un hombre atractivo. Alto, con barba recortada salpicada de canas, entradas que trataba de disimular con un peinado cuidadoso. Pero ahora veía las bolsas bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se movían nerviosamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, y había algo en su tono que no era exactamente sorpresa. Casi sonaba, molesto. Pensé que estarías en Barcelona. Perdí el vuelo. Lo miré directamente a los ojos. El taxi se atascó en el tráfico. Llegué 20 minutos tarde. Oh, se frotó la cara con las manos. Qué mala suerte. Tu madre estará muy decepcionada. Sí, supongo que sí. Me crucé de brazos, y tú no pareces muy decepcionado. De hecho, veo que tuviste tu reunión aquí en casa. Su rostro se tensó. ¿Estuviste escuchando? Volví a mi propia casa y escuché voces. En mi propio piso, por cierto. Pasé junto a él y caminé hacia el salón. Los 2 vasos de whisky todavía estaban sobre la mesa. El olor a tabaco flotaba en el aire. ¿Quién era ese hombre, Rafael? Me giré para mirarlo. ¿Y qué es eso de 1,5 millones que debes? Rafael cerró los ojos y suspiró profundamente. Cuando los abrió, se dirigió al dormitorio sin decir palabra. Lo seguí. Se sentó en el borde de nuestra cama con la cabeza entre las manos. Era un gesto que conocía bien. Lo hacía cuando estaba a punto de mentir. Debo dinero a una persona, dijo finalmente. Una cantidad considerable. 1,5 millones de euros no es considerable. Es una fortuna. Me metí en un negocio. Levantó la vista hacia mí. Una empresa de tecnología de reciclaje de plástico, ecológica. Podía ganar mucho dinero, Dolores. Podíamos mudarnos de este piso, comprar algo mejor, viajar. ¿Qué pasó? Nos estafaron. Su voz sonaba amarga. El socio principal huyó con la mayor parte del dinero. El equipo resultó ser defectuoso. Todo el proyecto se fue al carajo. Me senté en la silla junto al tocador. ¿Y el 1 millón de euros de nuestra cuenta conjunta? ¿A dónde fue? Su rostro palideció. ¿Revisaste mis papeles? Nuestros papeles, lo corregí con voz fría. Es nuestra cuenta, donde yo también aporto mi sueldo cada mes. ¿A dónde fue el dinero, Rafael? Necesitaba capital para el proyecto, murmuró. Iba a devolverlo con intereses cuando el negocio despegara. Con ganancias. Íbamos a estar bien, Dolores. Íbamos a estar mejor que nunca. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de Madrid brillaban en la oscuridad. 7 pisos más abajo, la vida continuaba normalmente. Gente volviendo a casa del trabajo, niños jugando en el parque, parejas paseando de la mano. Y aquí estaba yo descubriendo que mi vida era una mentira. ¿Cuánto debes exactamente? 1,5 millones más los intereses acumulados. Hizo una pausa. Cerca de 2 millones en total ahora. ¿A quién? A un hombre llamado Georgios. Le dicen el rubio. Es empresario. Me giré bruscamente. ¿Empresario? Ese hombre que estuvo aquí amenazó con hacerme daño. Habló de mí como si fuera una herramienta de presión. ¿Qué clase de empresario hace eso? Rafael no respondió. Solo miraba el suelo. Metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué el envoltorio con las pastillas. Lo arrojé sobre la cama. ¿Y esto qué es? Su rostro mostró verdadero shock. ¿Dónde encontraste eso? En tu camisa, cosido en la manga. ¿Qué es, Rafael? ¿Drogas? No, no. Se levantó rápidamente. Son nootrópicos, pastillas para mejorar el rendimiento cerebral. Ayudan a concentrarse. Muchos empresarios las toman. Si son legales, ¿por qué las escondes cosidas en tu ropa? Porque no son completamente legales aquí en España, admitió. Tengo que conseguirlas a través de contactos. Contactos. Repetí la palabra con amargura, como Mijail y el rubio. Su teléfono sonó en ese momento. Lo miró y su cara palideció aún más. Tengo que contestar, murmuró, y salió de la habitación. Lo seguí silenciosamente hasta el pasillo. Se había encerrado en el baño, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. Sí, lo entiendo. No, todo estará listo en el plazo acordado. Por supuesto que controlo la situación. Sí, señor. Entendido. Cuando salió estaba más nervioso que antes. Sudor le perlaba la frente. Dolores, tengo que contarte algo más, dijo rápidamente. Tengo una oportunidad. Un conocido, Esteban, me propuso participar en un negocio de importación de electrónica. ¿Qué clase de negocio? Electrónica del extranjero. Buenos precios. Podemos ganar lo suficiente para pagar la deuda. Rafael, ¿es legal? Vaciló demasiado tiempo. Es complicado. Evitamos algunos trámites aduaneros innecesarios. ¿Contrabando? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás hablando de contrabando? No es tan grave como suena. Es solo evitar papeleo excesivo. Todo el mundo lo hace, Dolores.
Me alejé de él, sintiendo náuseas. Fui al salón y me dirigí al aparador donde guardábamos nuestras fotos familiares. Tomé nuestra foto de boda. 17 años atrás, en una pequeña iglesia en las afueras de Madrid. Yo con mi vestido blanco simple, Rafael sonriente en su traje, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Pero mientras miraba la foto, algo llamó mi atención. En el fondo, entre los invitados, había un hombre que no recordaba haber visto nunca, alto, con barba, mirando directamente a la cámara. Había algo inquietante en su mirada, incluso en una foto de hace tanto tiempo. ¿Dónde había visto a este hombre antes? Me quedé helada. La descripción de Mijail sobre el rubio, alto, barba rubia. Corrí hacia el ordenador en el pequeño estudio y lo encendí. Mis dedos volaron sobre el teclado. Georgios. El rubio Madrid empresario. Los resultados aparecieron inmediatamente. Georgios Basilakis, conocido como el Rubio, propietario de una cadena de gimnasios y restaurantes en Madrid. Mecenas de varias organizaciones benéficas. Fotografías de él en eventos sociales, siempre sonriente, siempre rodeado de gente importante. Abrí una de las fotos más recientes, y allí estaba, el mismo hombre de nuestra foto de boda. Más viejo, con más canas, pero definitivamente el mismo. Rafael, grité. ¿Quién es este hombre? Vino corriendo al estudio y miró la pantalla. El color desapareció de su rostro. Es el Rubio. Ya lo sé. Lo que quiero saber es por qué estaba en nuestra boda hace 17 años. ¿Lo conocías antes de casarnos? Yo. Es complicado. El timbre de la puerta sonó. Ambos nos quedamos congelados. ¿Esperas a alguien? Susurré. Rafael negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos por el miedo. El timbre sonó otra vez, más insistente esta vez. Rafael caminó lentamente hacia la puerta. Miró por la mirilla y retrocedió bruscamente. ¿Quién es?, pregunté. No respondió. Solo abrió la puerta. Un hombre fornido con chaqueta de cuero y gafas oscuras estaba en el rellano. A pesar de que ya era de noche. Rafael Martínez preguntó con voz monótona. Venga conmigo. El hombre abrió ligeramente su chaqueta. Pude ver la empuñadura de una pistola en su cinturón. El Rubio quiere verlo. Solo una conversación amistosa. Rafael me miró. Vi miedo real en sus ojos por primera vez en todos estos años. Dolores, cierra con llave cuando me vaya, dijo con voz temblorosa. No salgas, no abras a nadie. Volveré pronto. Rafael. Pero ya estaba saliendo el hombre de la chaqueta de cuero detrás de él. Corrí a la ventana del salón. Los vi bajar por las escaleras. Un Mercedes negro estaba aparcado en doble fila frente al edificio. Metieron a Rafael en el asiento trasero. El coche arrancó y desapareció en el tráfico nocturno. Me quedé allí, paralizada, mirando la calle vacía. Mi marido acababa de ser secuestrado. Me quedé mirando la calle durante no sé cuánto tiempo. Los coches pasaban, la gente caminaba, las luces de los bares y tiendas brillaban como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado en cuestión de horas. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era mi madre. Por un momento consideré no contestar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que perdí el vuelo porque mi marido mentiroso no me llevó al aeropuerto? ¿Que descubrí que debe 2 millones de euros a la mafia? ¿Que acababan de secuestrarlo delante de mis ojos? Pero contesté, porque era mi madre y había estado esperándome todo el día. Hija, ¿dónde estás? Su voz sonaba cansada, pero aliviada. El avión aterrizó hace horas. Mamá, lo siento mucho. Traté de mantener la voz firme. Perdí el vuelo, pero saldré en el 1 de mañana, te lo prometo. ¿Estás bien? Suenas rara, estoy cansada, nada más. Ha sido un día largo. ¿Y Rafael? ¿Por qué no fue contigo? Tenía trabajo. La mentira salió fácilmente. Después de 17 años de matrimonio, había aprendido a mentir tan bien como él. Siempre tiene trabajo, murmuró mi madre con desaprobación. En fin, descansa y nos vemos mañana. Te quiero, hija. Yo también te quiero, mamá. Colgué y me dejé caer en el sofá. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? Pero ¿y si eso ponía en peligro a Rafael? Ese hombre había mostrado una pistola. Esta gente no jugaba. Entonces recordé a Andrés Somoza. Andrés había sido amigo de mi padre antes de que muriera hace 10 años. Trabajaba en la fiscalía entonces, pero luego se había trasladado a algún departamento especial de la policía. Investigaciones de crimen organizado o algo así. No habíamos hablado en años, pero había venido al funeral de mi padre y me había dado su tarjeta. Si alguna vez necesitas algo, había dicho. Busqué en mi cajón de documentos hasta encontrar la vieja tarjeta arrugada. Marqué el número sin pensar demasiado. Si pensaba demasiado, perdería el valor. Respondió al tercer tono. Somoza. Andrés, soy Dolores. Dolores Ruiz, la hija de Antonio Ruiz.
Hubo una pausa. Dolores, Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Necesito ayuda. Mi voz se quebró. Mi marido. Unos hombres se lo llevaron. Creo que son mafiosos. Debe dinero a alguien llamado el Rubio. Otra pausa, más larga esta vez. Georgios Basilakis, alto, barba rubia, no lo sé. No lo he visto en persona, solo sé que todos lo llaman el Rubio. Dolores, si es quien pienso, esto es muy grave. Su voz había cambiado, ahora era completamente profesional. El Rubio es uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en Madrid. Lo tenemos vigilado desde hace tiempo, pero nos faltan pruebas concretas. Encontré pastillas, dije rápidamente. En la ropa de Rafael. Estaban escondidas, cosidas en la manga de su camisa. ¿Las tienes todavía? Sí. No salgas de casa. Llegaré en 1 hora. ¿Estás sola? Sí. Cierra bien todas las puertas y ventanas. No abras a nadie excepto a mí. Te llamaré cuando esté en tu portal. Colgó antes de que pudiera responder. Me levanté y seguí sus instrucciones. Cerré todas las ventanas, eché el pestillo de la puerta, incluso puse la cadenilla. Luego me senté en el sofá a esperar con el paquetito de pastillas en la mano y la aguja de plata en la otra. La aguja. La gitana. La aguja muestra la verdad. Y vaya si la había mostrado. Pero media hora después, antes de que llegara Andrés, alguien llamó a la puerta. Me quedé paralizada. 3 golpes firmes. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa. Policía, abra, por favor. Me acerqué a la mirilla. 2 hombres de civil con identificaciones en la mano. Pero Andrés había dicho que llamaría antes de venir. ¿Cómo sé que son realmente policías? El inspector Somoza nos envió, dijo uno de ellos. Estaba en otra operación, pero nos mandó adelantarnos. Soy el mayor Vázquez, del Departamento de Control de Narcóticos. Abrí la puerta con la cadena todavía puesta. Efectivamente mostraron placas que parecían auténticas. ¿Puedo llamar al inspector Somoza para confirmar? Por supuesto. Mantuve la cadena puesta mientras marcaba el número de Andrés. ¿Dolores? ¿Ya llegó Vázquez? Dice que sí. 2 hombres. Ábreles. Son de confianza. Yo llegaré en 20 minutos. Abrí la puerta. El mayor Vázquez era un hombre de unos 50 años, bajo y robusto, con gafas de montura metálica. Su compañero era más joven, alto y delgado, con cara seria. Siéntese, señora Martínez, dijo Vázquez amablemente. Cuéntenos exactamente qué pasó. Les conté todo. La reunión de Rafael con Mijail, las amenazas, el dinero que debía, el hombre que se lo había llevado. Les mostré las pastillas. Vázquez sacó un pequeño kit de su maletín y tomó una de las pastillas con pinzas. La puso en un tubito con algún líquido. El tubito se volvió azul oscuro. Metilendioxipirovalerona, dijo mirando el resultado. Conocida en la calle como sales de baño. Droga sintética muy potente, altamente adictiva. Pero Rafael dijo que eran nootrópicos, para concentrarse. Es la excusa clásica que usan los distribuidores, explicó el otro agente. ¿Dónde está su marido ahora? Se lo llevaron. Un hombre con una pistola. Dijo que el Rubio quería hablar con él. Se fueron en un Mercedes negro. ¿Puede describir al hombre? Fornido, chaqueta de cuero, gafas oscuras, aunque ya era de noche. Vázquez intercambió una mirada con su compañero. Probablemente Maxim, uno de los hombres de confianza del Rubio. ¿Van a encontrar a Rafael? Haremos todo lo posible, pero necesitamos saber algo más, señora Martínez. ¿Su marido mencionó alguna vez cómo conoció a El Rubio? No, hasta hoy no sabía nada de esto. Pero me levanté y fui a buscar la foto de la boda. Este hombre estaba en nuestra boda hace 17 años. Busqué en internet y es El Rubio. Los 2 policías estudiaron la foto con intensidad. Su marido nunca lo mencionó, nunca, ni siquiera sabía que lo conocía. En ese momento recordé algo. Rafael había mencionado un seguro una vez, hace meses. Estaba borracho después de una cena con colegas y había murmurado algo sobre si algo me pasa, está bajo el suelo. En ese momento pensé que deliraba por el alcohol. Esperen, dije. Creo que Rafael escondió algo. Fui al dormitorio. Los 2 agentes me siguieron. Me arrodillé junto al armario y empecé a golpear suavemente las tablas del suelo. Una de ellas sonó hueca. Encontré un cuchillo en la cocina y levanté cuidadosamente la tabla. Debajo había un pequeño espacio, y dentro un sobre sellado con cinta adhesiva. Lo saqué con manos temblorosas. Dentro había una memoria USB y una nota manuscrita. Si me pasa algo, Dolores, perdóname. Esta es la única forma de arreglarlo todo. Le pasé todo a Vázquez. Él sacó un portátil de su maletín y conectó la USB. La pantalla se llenó de archivos. Documentos de Excel con números, transacciones, cuentas bancarias, fotos de reuniones con varios hombres. Entre ellos, claramente estaba el Rubio. Y había un archivo de video.
¿Puedo reproducirlo?, preguntó Vázquez. Asentí, aunque no estaba segura de querer ver lo que contenía. La imagen era de nuestra cocina. Rafael estaba sentado a la mesa, mirando directamente a la cámara. Se veía cansado, asustado. Había un moretón en su mejilla que no había estado allí hacía 3 días. Si estás viendo esto, Dolores, significa que las cosas salieron muy mal, comenzó su voz desde el ordenador. Quiero que conozcas la verdad. La verdad que he estado ocultándote durante todos estos años. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. No soy quien he fingido ser. Hace 17 años fui infiltrado en la organización del Rubio por el CNI. Mi tarea era reunir pruebas de su actividad criminal. Era joven, ambicioso, quería servir a mi país. Me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que estaba escuchando. Pero algo salió mal. Te conocí. Y me enamoré de ti de verdad, Dolores. No fue parte de la operación. No estabas en el plan. Simplemente sucedió. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Decidí salir del juego. Quería una vida normal contigo. Pero no es tan fácil dejar el mundo del Rubio. Y hace 3 meses descubrió quién soy realmente. Ahora me está usando, obligándome a trabajar para él bajo amenaza. Por eso insistí en que fueras donde tu madre este fin de semana. Quería que estuvieras a salvo. Rafael en la pantalla se frotó la cara con las manos. En esta USB están todas las pruebas que reuní en estos años contra el Rubio. Nombres, fechas, cantidades, grabaciones. Entrégaselas al inspector Andrés Somoza del Ministerio del Interior. Solo puedes confiar en él. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara, directamente a mí, y encuentra a la gitana de la aguja de plata. Es nuestra agente encubierta. La frase código es: la aguja encontró el corazón. Ella te llevará a un lugar seguro. Perdóname por todo, Dolores. Te amé de verdad. Eso nunca fue mentira. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla negra, incapaz de procesar lo que acababa de ver. ¿Su marido era agente del CNI?, preguntó Vázquez, pero su voz sonaba escéptica. No lo sé, susurré. Ya no sé qué creer. Señora Martínez, esto podría ser una historia inventada. Una forma de justificar su participación en el negocio del Rubio. No es raro que los criminales traten de presentarse como víctimas cuando las cosas se ponen feas. Pero mencionó a la gitana, la aguja. Les conté sobre la mujer en el aeropuerto. La aguja de plata. ¿Cómo me había dicho que revisara a mi marido? Los 2 agentes intercambiaron miradas. ¿Puede describir a esa mujer? Describí a la gitana en detalle. Su ropa, sus ojos, la forma en que había desaparecido. No conocemos a ninguna agente encubierta que responda a esa descripción, dijo Vázquez lentamente. Pero tampoco conoceríamos a todas las agentes. El CNI opera de forma muy compartimentada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Toma el dinero. Bajo la tabla junto al armario. 200.000 euros. Ve a esta dirección. Pregunta por Esteban. Dale el dinero y dile que activo el plan B. Es nuestra única oportunidad. El Rubio sabe de la aguja. Debajo había una dirección en una zona industrial de las afueras de Madrid. Les mostré el mensaje a los agentes. Es una trampa, dijo Vázquez inmediatamente. Quieren el dinero y las pruebas. Pero ¿y si realmente tiene a Rafael? ¿Y si lo matan si no voy? Vázquez me miró con compasión. Iremos allí, señora Martínez, pero usted se quedará en el coche con protección. Es demasiado peligroso. No van a creer que llegué sola, protesté. Saben que llamé a la policía, pero podrían creer que tomé un taxi. Vázquez lo consideró. Uno de nosotros podría hacerse pasar por taxista, dijo el agente más joven. La dejamos entrar, escuchamos todo, y al menor signo de peligro, entramos. Es arriesgado, murmuró Vázquez. Es mi marido, dije con firmeza. ¿Y si realmente trabajaba para el gobierno y yo no hago nada? Vázquez suspiró. Está bien. Pero seguirá nuestras instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido? Asentí. Me dieron un micrófono minúsculo que se pegaba detrás de la oreja, oculto por el pelo, y un pequeño auricular casi invisible. Estaremos escuchando todo, explicó Vázquez. Al menor problema, un equipo de asalto entrará en menos de 1 minuto, pero necesita mantenerse tranquila, actuar con normalidad. Guardé el paquete de pastillas en mi bolso, y la aguja de plata, aunque no estaba segura de por qué. Solo sentía que debía llevarla. Salimos del edificio. Había un Toyota viejo esperando en la calle. El agente joven que me había dicho que me llamara Clement se puso una gorra de béisbol y se sentó al volante. Yo subí atrás, como cualquier pasajera de taxi. Recuerde, dijo Vázquez desde otro coche que nos seguiría a distancia. Mantenga la calma, no se arriesgue. Solo queremos ubicar a su marido.
El viaje duró casi 40 minutos. Salimos de la ciudad hacia las afueras, donde los edificios de apartamentos daban paso a almacenes y fábricas. La dirección nos llevó a una zona industrial medio abandonada. Algunos almacenes tenían letreros brillantes de empresas modernas, pero muchos edificios estaban vacíos, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Nos detuvimos frente a un edificio gris de 2 plantas con un letrero que decía Autorepuestos Lujo. «Es aquí», dijo Clement. «Prepárese». Bajé del coche. Mis piernas temblaban, pero logré caminar hasta la entrada con paso firme. La puerta tenía una campanilla que sonó cuando entré. El interior parecía una tienda normal de repuestos de coches. Estantes con cajas, un mostrador, olor a aceite y metal. Detrás del mostrador había un joven de unos 30 años con barba de hipster y tatuajes en los brazos. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa profesional. «Necesito ver a Esteban», dije, tratando de que mi voz sonara segura. «Me envía Rafael Martínez». La sonrisa desapareció de su rostro. Me miró de arriba abajo, evaluándome. «Documentos». Saqué mi DNI y se lo mostré. Lo examinó cuidadosamente, luego asintió y presionó un botón bajo el mostrador. Una puerta que yo había pensado que era parte de la estantería se abrió con un clic suave. «Pase. Don Esteban la está esperando». Caminé hacia la puerta con el corazón latiendo violentamente. El pasillo detrás era estrecho y oscuro, iluminado solo por una luz fluorescente parpadeante. Al final había otra puerta de metal. La abrí. El contraste no podía ser mayor. La oficina detrás de esa puerta era espaciosa y moderna. Muebles de diseño, una enorme ventana con vistas a la zona industrial, aire acondicionado silencioso. Y detrás de un escritorio de cristal, un hombre alto de unos 50 años con barba bien recortada y traje caro. Me miró con ojos penetrantes y sonrió. «Dolores Martínez. Por fin nos conocemos». «¿Dónde está mi marido?», fueron las primeras palabras que salieron de mi boca. Esteban sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rafael está en un lugar seguro. Por ahora». ¿Qué significa por ahora? Significa que su situación depende de muchos factores. De las decisiones que usted tome en los próximos minutos, por ejemplo. Se levantó de su silla y caminó hacia una pequeña mesa auxiliar donde había una cafetera y tazas. ¿Café? Ha sido un viaje largo. No quiero café. Quiero saber dónde está Rafael. Está con el rubio, en una de sus propiedades. Como le dije, está seguro. El rubio es un hombre de negocios. No lastima a la gente sin razón, pero necesita garantías. ¿Qué clase de garantías? Esteban se sirvió café lentamente, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. «Verá, señora Martínez, su marido nos debe una cantidad considerable de dinero. Pero eso no es lo que realmente preocupa al rubio. Lo que le preocupa es la lealtad, la confianza. Y últimamente, Rafael ha estado dando señales de que quizás su lealtad está en otra parte. No entiendo de qué habla, ¿no?» Se giró hacia mí con la taza en la mano. Su marido ha estado recopilando información sobre la organización del rubio durante años. Documentos, grabaciones, pruebas. ¿Le suena familiar? Sentí que el estómago se me revolvía. La USB. Sabían de la USB. No sé nada de eso. Por favor, señora Martínez. No perdamos tiempo con mentiras. Sé que encontró la USB. Sé que la vio. Y sé que ahora está en su bolso. ¿Cómo podía saberlo? A menos que nos estaban vigilando. En mi oído, la voz de Vázquez sonó por el auricular. «Siga el juego. Queremos saber más. ¿Quién es usted realmente?», pregunté. Rafael dijo que se llama Esteban y que tiene un negocio de electrónica. «Mi nombre es Stanislao Vershinin», dijo, dejando la taza, «y soy el supervisor de su marido. O lo era, hasta que todo esto se complicó». «¿Supervisor?». Rafael le contó en el video que era agente encubierto, ¿verdad? Bueno, eso es parcialmente cierto. Fue infiltrado en la organización del rubio hace 17 años. Operación Aguja. Su misión era reunir pruebas contra el cártel de drogas del rubio y sus conexiones internacionales. Mi cabeza daba vueltas, pero el inspector Somoza dijo que no había agentes encubiertos en el caso del rubio. Stanislao sonrió. Por supuesto que lo dijo, porque no lo sabe. Esto fue una operación de otro departamento, no del Ministerio del Interior. Muy pocas personas conocían la existencia de la Operación Aguja. ¿Y nuestro matrimonio? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿También fue parte de la operación? Hubo una pausa larga. Stanislao caminó de vuelta a su escritorio y se sentó. Al principio, sí. El rubio vigila muy de cerca a toda su gente. Rafael necesitaba una leyenda convincente, una esposa, una vida familiar normal. Todo eso lo hacía menos sospechoso.
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero luego algo cambió, continuó Estanislao. Rafael se enamoró de usted de verdad. Empezó a sabotear su propia misión, buscando formas de salir, pidiendo que lo reasignaran. Decía que quería una vida normal con usted. No le creo. No tiene que creerme. Pero la verdad es la verdad. Rafael dejó de ser efectivo como agente hace años. Y ahora, el hecho de que el rubio haya descubierto su identidad real pone en peligro toda la operación. ¿Cómo lo descubrió? Tenemos un topo en la organización. Alguien delató a Rafael. Ahora el rubio quiere saber exactamente qué pruebas se han reunido contra él y quién más trabaja para nosotros. En mi oído, no le crea, Dolores. Estamos verificando su identidad. Dilate la conversación. Tosí para disimular que había escuchado algo. Necesito la USB, dijo Estanislao, extendiendo la mano. Todas las pruebas que Rafael recopiló en estos años están ahí. Con ese material podemos no solo capturar al rubio, sino desmantelar toda su red de distribución. ¿Y qué pasa con Rafael si le doy la USB? Lo liberaremos. Tiene mi palabra. La palabra de un hombre que admite haber usado mi matrimonio como tapadera. Estanislao suspiró. Señora Martínez, entienda que esto es más grande que usted o su marido. Estamos hablando de una red criminal que distribuye drogas por toda Europa. Miles de vidas están en juego. Solo me importa una vida, la de Rafael. Entonces ayúdeme a salvarlo. Deme la USB. Metí la mano en mi bolso, fingiendo buscar. Mis dedos rozaron la aguja de plata, y entonces la vi. En el escritorio de Estanislao había un ordenador portátil. La pantalla no estaba bloqueada, y en ella había una foto reciente según la fecha en la esquina. De hoy, Rafael, golpeado con las manos atadas en una habitación oscura, y junto a él, sonriendo a la cámara, estaba Estanislao. No el rubio, no Mijail. Estanislao, esta foto, dije lentamente. ¿Por qué estás en una foto con Rafael si se supone que eres su supervisor y él está con el rubio? Estanislao siguió mi mirada y su expresión cambió. La máscara amable desapareció. Es complicado. No me parece complicado. Me parece que estás trabajando para el rubio, no contra él. En mi oído, la voz urgente de Vázquez Sining. Información confirmada. Estanislao Vershinin, exmiembro del CNI, dado de baja hace 5 años. Ahora trabaja en seguridad privada. Conexión con el rubio confirmada. Salga de ahí, Dolores. Ya. Pero antes de que pudiera moverme, la puerta se abrió violentamente. Era Clement, el agente joven que había fingido ser taxista. Su taxista es muy curioso, dijo Estanislao, sacando una pistola de un cajón de su escritorio. Con placa de teniente de policía y arma reglamentaria en la guantera. Clement tenía las manos levantadas. Detrás de él apareció el joven de la tienda con barba de hipster, apuntándole con otra pistola. Lo siento, murmuró Clement mirándome. Estanislao sonrió, pero ahora era una sonrisa peligrosa. Así que la señora Martínez vino con escolta policial. Interesante, eso complica las cosas. Operación comprometida, gritó Vázquez en mi oído. Equipo en camino. Aguante 30 segundos. 30 segundos podían ser una eternidad. La USB, dijo Estanislao, apuntándome con la pistola. Ahora, no la tengo. No me haga perder la paciencia. La vi guardarla en su bolso en su apartamento. ¿En mi apartamento? Entonces nos habían estado vigilando todo el tiempo. Está en el coche, mentí. No iba a traer algo tan valioso a una reunión con desconocidos. Estanislao chasqueó la lengua. Marco, ve a revisar el coche. El joven de la barba asintió y salió, manteniendo su arma apuntada a Clement. Quedamos 3 en la oficina. Estanislao, Clement y yo. ¿Sabe qué es lo irónico?, dijo Estanislao, sin dejar de apuntarnos. Su marido realmente empezó como agente encubierto. Todo lo que le dije era verdad. Pero hace 5 años, cuando el rubio le ofreció la oportunidad de ganar dinero real, mucho más que su miserable sueldo de agente, Rafael aceptó. Se volvió igual que yo. Un exagente trabajando para el otro lado. Mentira. ¿Así? ¿Por qué cree que tienen ese piso pequeño en Tetuán después de 17 años de matrimonio? ¿Por qué nunca hubo dinero para vacaciones, para lujos? Porque Rafael no estaba ganando un salario de agente. Estaba perdiendo dinero en negocios tontos, intentando parecer legítimo. Disparos afuera, gritos, el sonido de cristales rompiéndose. Estanislao se giró hacia la ventana por un segundo. Solo un segundo. Sin pensarlo, saqué la aguja de plata de mi bolso. No era un arma, pero era lo único que tenía. Me lancé hacia adelante y le clavé la aguja en la mano que sostenía la pistola. Él gritó, más de sorpresa que de dolor. La pistola cayó al suelo. Clement se movió rápido, golpeando a Estanislao y derribándolo. La puerta explotó hacia adentro.
Hombres vestidos de negro con policía en letras blancas irrumpieron en la habitación. Al suelo, todos al suelo. Me tiré al suelo cubriendo mi cabeza con las manos. Escuchaba gritos, órdenes, el sonido de esposas. Luego, manos suaves me ayudaron a levantarme. Está bien, señora Martínez. Era Vázquez. Detrás de él, Andrés Somoza acababa de entrar, con chaleco antibalas y expresión preocupada. ¿Dolores? ¿Estás herida? No yo. Estoy bien. Pero no era verdad. No estaba bien. Nada estaba bien. Rafael, susurré. Vi una foto. Está herido. Estanislao dijo que está con el rubio. Somoza intercambió una mirada con Vázquez. Las fotos en el ordenador de Estanislao son montajes, dijo Vázquez suavemente. Photoshop. Bastante malo, de hecho. Mire. Me mostró la pantalla del ordenador. Ampliada, podía ver los bordes pixelados, las sombras que no coincidían. Pero entonces, ¿dónde está Rafael? No lo sabemos todavía, admitió Somoza. Pero lo encontraremos. Ahora tenemos a Estanislao y a sus hombres. Hablarán. Me senté en una silla, sintiendo que las piernas no me sostenían más. ¿Era verdad? ¿Lo que dijo sobre Rafael? ¿Que era agente, pero se volvió criminal? Somoza se arrodilló frente a mí. No lo sabemos, Dolores. El archivo de Rafael en el CNI está clasificado, pero estamos investigando. Lo que sí sabemos es que Stanislao Vershinin era agente y se corrompió. Ahora trabaja para el Rubio como jefe de seguridad. Sacaron a Stanislao esposado. Me miró al pasar. Su marido no es quien usted cree, dijo. Nunca lo fue. Cállese, ordenó uno de los agentes, empujándolo. Afuera había 3 coches patrulla y una ambulancia. Marco, el joven de la tienda, también estaba esposado. Otros 2 hombres que no había visto antes también estaban detenidos. Tenemos 10 arrestados en total, explicó Vázquez. Este lugar era un centro de distribución. Encontramos casi 50 kilos de drogas sintéticas en el almacén de atrás. Y el rubio, operación en curso. Ahora que tenemos a Estanislao y la información de la USB, podemos mover contra él. Esta noche, quiero ir. Dolores, no puedes, comenzó Somoza. Es mi marido. Tengo derecho a saber qué está pasando. Somoza suspiró, pero asintió. Está bien, pero te quedas en el coche de comando. Ni un paso más cerca. Me llevaron de vuelta a Madrid en el coche de Somoza. Durante el camino revisó la USB que habían confiscado. Esto es oro puro, murmuró, mirando la pantalla de su portátil. Cuentas bancarias, rutas de distribución, nombres de políticos y policías corruptos. Con esto podemos desmantelar toda la red. ¿Por qué Rafael reunió todo esto si estaba trabajando para el Rubio? Buena pregunta. ¿O estaba planeando traicionar al Rubio? O hizo una pausa. ¿O qué? ¿O realmente era un agente tratando de salir? Y esta era su póliza de seguro. Llegamos a una mansión en las afueras de Madrid. Era casi medianoche. El lugar estaba rodeado de policías vestidos de negro, vehículos tácticos, incluso un helicóptero sobrevolando el área. Me hicieron esperar en una furgoneta de comando con monitores que mostraban diferentes ángulos de la propiedad. Entrada en 2 minutos, dijo una voz por radio. Observé las pantallas con el corazón en la garganta. Vi a los agentes moverse como sombras, acercándose a la casa desde todos los ángulos. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Explosión. La puerta delantera volaba en pedazos. Los agentes entraban como una ola negra. Gritos, órdenes, más disparos. Y luego, en una de las pantallas, lo vi. Rafael, en una habitación del 2º piso, sentado en una silla con las manos atadas. Pero vivo. Claramente vivo. Lo encontramos, dijo Vázquez por radio. El objetivo está seguro. Quise salir corriendo de la furgoneta, pero Somoza me detuvo. Espera, todavía no han asegurado toda la casa. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Finalmente, la voz por radio: casa asegurada. 3 detenidos, incluyendo al objetivo principal. El Rubio, confirmado. Esta vez, Somoza me dejó salir. Corrí hacia la casa. Los agentes me dejaron pasar después de que Somoza asintiera. Subí las escaleras de 2 en 2. En una habitación del 2º piso, rodeado de agentes, estaba Rafael. Le habían quitado las cuerdas. Tenía un moretón en la mejilla y el labio partido, pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dolores. No sé quién se movió primero. De repente estaba en sus brazos, llorando contra su pecho. Pensé que te habían matado. Estoy bien, Pero cuando me aparté para mirarlo, vi algo en sus ojos. Culpa, vergüenza, miedo. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Hay cosas que necesitas saber. Señor Martínez, interrumpió Vázquez. Necesitamos que venga con nosotros para su declaración. ¿Está arrestado?, pregunté. Vázquez vaciló. Eso dependerá de lo que nos cuente. Rafael asintió. Me apretó la mano una vez más. Ve a casa, Dolores. Esto va a tomar tiempo, pero te prometo que esta vez te contaré la verdad.
toda la verdad. Lo vi irse con los agentes, y una vez más me quedé sola, sin saber si mi marido era un héroe, un villano o algo intermedio. No fui a casa. En lugar de eso, Somoza me llevó a la comisaría. Me sentaron en una sala de espera con café malo y sillas incómodas. Eran las 2 de la madrugada. Había estado despierta más de 20 horas, pero no sentía cansancio. Solo un entumecimiento extraño, como si nada de esto fuera real. A las 3:30, Somoza salió de una de las salas de interrogatorio. ¿Puedo verlo? Pregunté inmediatamente. Todavía no, pero hay alguien que quiere hablar contigo. Me llevó por un pasillo hasta otra sala. Y allí, sentada en una silla con una taza de té, estaba la gitana del aeropuerto. Excepto que ya no vestía como gitana. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla. El pañuelo había desaparecido, revelando pelo corto y castaño. Sin el maquillaje oscuro, parecía mucho más joven. Tal vez 50 años, no 60. «Hola, Dolores», dijo sin acento gitano. Su voz era clara, educada, madrileña. «Supongo que tienes muchas preguntas». Me quedé mirándola, incapaz de hablar. «Siéntate, por favor», dijo Somoza suavemente. Me senté. «Me llamo Elena Varela», dijo la mujer. «Soy agente especial del CENI. Y sí, el encuentro en el aeropuerto fue planeado». ¿Me estaban siguiendo? Llevamos siguiendo a Rafael desde hace 3 meses, desde que descubrimos que estaba reuniendo información sobre el rubio. No sabíamos si estaba planeando venderla o entregarla. Entonces todo fue mentira. La aguja, las advertencias. No todo fue mentira, interrumpió Elena. La aguja es real. Perteneció a mi abuela, que también trabajaba en inteligencia durante la Guerra Civil. Tiene propiedades magnéticas especiales debido a su composición. Por eso se sintió atraída hacia la costura donde Rafael había escondido las pastillas. Saqué la aguja de mi bolso. Todavía tenía una pequeña mancha de sangre de cuando la había clavado en la mano de Stanislao. ¿Y las cosas que me dijiste sobre mi marido enfermo? Elena se inclinó hacia adelante. Rafael está enfermo, Dolores. No físicamente, pero lleva 17 años viviendo una doble vida. Eso enferma el alma. Sabíamos que algo iba a pasar este fin de semana. Por eso te interceptamos. ¿Cómo sabían que iba a perder el vuelo? No lo sabíamos. Eso fue coincidencia genuina. Pero cuando lo hiciste, decidimos aprovechar el momento. Necesitábamos que encontraras las pruebas que Rafael había escondido. Si nosotros entrábamos con una orden de registro, él podría haberlas destruido. Pero si tú las encontrabas, tendrían causa legal, terminé la frase. Elena asintió. ¿Y la frase código? ¿La aguja encontró el corazón? Era real. Una forma de que Rafael supiera que podía confiar en ti si llegabas hasta mí. Pero nunca llegué hasta ti. Tú desapareciste. Porque mi trabajo estaba hecho. Te había dado las herramientas. El resto dependía de ti. Me froté la cara con las manos. Todo esto era demasiado. ¿Qué va a pasar ahora con Rafael? Somoza y Elena intercambiaron miradas. Eso es complicado, dijo Somoza. Rafael fue infiltrado inicialmente como agente hace 17 años. Eso es verdad. Pero hace 5 años dejó de reportar. Desapareció del radar. El CNI pensó que estaba muerto o que había huido. Y resulta que durante esos 5 años siguió trabajando con el rubio. Pero también siguió reuniendo pruebas. La USB que encontraste contiene información de los últimos 5 años. Información que solo alguien profundamente infiltrado podría obtener. No entiendo. ¿Estaba trabajando para ellos o contra ellos? Esa es la pregunta del millón, dijo Elena. Y solo Rafael puede responderla. Quiero hablar con él. Lo siento, Dolores. Todavía no. Primero necesitamos. La puerta se abrió bruscamente. Vázquez entró con expresión urgente. Tenemos un problema. Rafael se niega a hablar sin un abogado. Y está pidiendo ver a su esposa, Bembere. Somoza se levantó. Está bien. Dolores, ¿te sientes capaz de hablar con él? Sí. Pero tienes que entender que estará grabado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Lo entiendo. Me llevaron a otra sala. Esta sí parecía una sala de interrogatorio de verdad. Mesa de metal, sillas incómodas, espejo que obviamente era de doble cara. Y Rafael. Se levantó cuando entré. Alguien le había limpiado la sangre de la cara y le había dado ropa limpia, pero todavía se veían los moretones. Dolores, siéntate, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Él se sentó. Yo me senté frente a él. Tienes 5 minutos, dijo Vázquez desde la puerta. 5 minutos antes de que necesitemos respuestas oficiales. Cerró la puerta, dejándonos solos. Bueno, técnicamente solos. Sabía que nos estaban observando y grabando. ¿Es verdad?, pregunté sin preámbulos. ¿Que eras agente encubierto? Sí. ¿Y que dejaste de reportar hace 5 años? Vaciló. También es verdad. ¿Por qué?
Se frotó la cara, el mismo gesto que hacía cuando estaba a punto de mentir. Pero esta vez, cuando habló, algo en su voz sonaba diferente, más honesto, porque me pidieron que hiciera algo que no podía hacer. ¿Qué cosa? El rubio había descubierto que había un agente infiltrado en su organización. No sabía quién, pero sabía que había alguien, así que reunió a sus 5 hombres de más confianza. Yo era uno de ellos, y dijo que iba a probarlos. Se detuvo, con la mirada fija en la mesa. Había un chico, 19 años, un correo de bajo nivel que habían atrapado robando. El rubio dijo que uno de nosotros 5 tenía que ejecutarlo, para probar nuestra lealtad. Sentí que el estómago se me revolvía. Los otros 4 no dudaron, pero yo no pude. Y el rubio lo notó. Supo que yo era el agente. Entonces, ¿por qué no te mató? Porque soy más útil vivo. Me dijo que ahora yo trabajaba para él de verdad, que si me negaba, te mataría a ti. Mostró fotos de ti saliendo de tu escuela, comprando en el mercado, tomando café con amigas. Sabía todo sobre tu vida. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Así que empecé a trabajar para él. Pero también seguí reuniendo pruebas. Pensé que si algún día conseguía suficiente información, podría entregarlo todo y entrar en protección de testigos. Los 2 podríamos desaparecer, empezar de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cuanto menos supieras, más segura estarías. Si el rubio pensaba que eras ignorante, no te tocaría. Eras mi punto débil, Dolores, mi única debilidad real, y él lo sabía. El $1.000.000 de nuestra cuenta. Eso fue real. Un negocio estúpido. Pensé que si ganaba suficiente dinero podríamos irnos, pero me estafaron, como te dije, y de repente debía dinero real a gente real. El rubio lo usó como excusa para apretarme más. Se inclinó hacia adelante tomando mis manos. No las aparté. Todo lo que dije en el video era verdad. Te amé desde el primer momento. Sé que nuestro matrimonio comenzó como tapadera, pero para mí se volvió real muy rápido. Demasiado rápido. Perdí la objetividad. Por eso fui un mal agente, porque no podía separar la misión de mi vida real. Y las pastillas, las que estaban en tu camisa, eran para mí, no nootrópicos, ansiolíticos. No podía dormir, la presión, las mentiras, vivir con miedo constante de que el rubio cumpliera sus amenazas contra ti. Necesitaba algo para no derrumbarme. Retiré mis manos. ¿Sabes cuántas veces en estos 17 años te pregunté si algo andaba mal? ¿Cuántas veces te ofrecí ayuda, conversación, apoyo? Y siempre me apartabas. Siempre decías que todo estaba bien. Lo sé. Convertiste nuestro matrimonio en otra mentira, otra operación. Incluso si tus sentimientos eran reales, todo lo demás era falso. Dolores. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra mentira que debas saber? Vaciló demasiado tiempo. ¿Rafael? ¿Qué más hay? Estanislao. El hombre del almacén. Era mi supervisor original, el que me reclutó hace 17 años. Pero él se corrompió antes que yo. Hace 6 años empezó a trabajar para el rubio, y fue él quien le dijo que yo era agente. ¿Por qué haría eso? Porque el rubio le paga mejor, y porque podía usarme. Si yo caía, él se volvía indispensable. Podía decir que él había descubierto al traidor. La puerta se abrió. Somoza entró con expresión seria. Rafael, necesitamos tu declaración completa ahora. Tenemos al rubio abajo, pero sin tu testimonio, su abogado va a conseguir que lo suelten en 24 horas. Rafael se levantó. Lo contaré todo. Pero quiero inmunidad y protección para Dolores. No puedo prometerte inmunidad completa, no sin saber exactamente qué hiciste durante esos 5 años. No maté a nadie. Nunca. Esa es mi única línea que nunca crucé. Todo lo demás. Transporté drogas, lavé dinero, mentí en tribunales, pero nunca maté. Tendrás que convencer a un fiscal de eso. Miré a Rafael, este hombre con el que había compartido 17 años. ¿Quién era realmente? ¿El joven agente idealista? ¿El criminal forzado por circunstancias? ¿El cobarde que eligió la mentira sobre la verdad? Tal vez era todo eso. Tal vez las personas no son solo una cosa. Dolores, dijo Rafael suavemente. ¿Podrás perdonarme alguna vez? No respondí, porque no sabía la respuesta. Salí de la sala sin mirar atrás. Elena me estaba esperando en el pasillo. Ven, hay algo que debes ver. Me llevó a una sala de observación. A través del cristal podía ver otra sala de interrogatorio. Y en ella, esposado a la mesa, estaba un hombre que reconocí de las fotos. Georgios Vasilakis, el rubio. Era más viejo de lo que parecía en las fotos. 60 y tantos, con la barba rubia que le había dado su apodo ahora casi blanca. Pero sus ojos eran fríos y calculadores. Lleva 3 horas negándolo todo, dijo Elena. Dice que es un empresario legítimo,
que Stanislao trabajaba para él como jefe de seguridad, pero que no sabía nada de actividades ilegales. ¿Le creen? Por supuesto que no, pero su abogado es bueno, muy bueno. Sin el testimonio de Rafael y la evidencia de la USB, podríamos perderlo. Mientras observábamos, Vázquez entró en la sala con una carpeta gruesa. La abrió frente al rubio. Estas son copias de documentos de la USB de Rafael Martínez, cuentas bancarias bajo su nombre, transferencias a Panamá, Islas Caimán, Dubái, facturas de laboratorios en Polonia y Ucrania, correos electrónicos con su firma. El rubio los miró sin expresión. Cualquiera puede falsificar documentos digitales. También tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas, su voz. Hemos verificado que es auténtica. Entonces fueron obtenidas ilegalmente. Su abogado, un hombre delgado con gafas caras, asintió. Necesitarán demostrar la cadena de custodia de toda esa evidencia. Y si fue obtenida sin orden judicial. Fue obtenida por un agente encubierto durante una operación autorizada, interrumpió Vázquez. ¿Qué agente? ¿Rafael Martínez? Un hombre que, según ustedes mismos admiten, dejó de reportar hace 5 años. ¿Cómo saben que no estaba trabajando para mi cliente y fabricó esa evidencia para conseguir un acuerdo? Elena soltó una maldición en voz baja. Tiene razón. La defensa va a argumentar que Rafael se volvió criminal y que la evidencia fue plantada. ¿Y no hay forma de probar lo contrario? No sin testimonios corroborativos. Y todos los otros hombres del rubio están demasiado aterrorizados para hablar. Observé al rubio a través del cristal. Estaba tranquilo, casi aburrido, como si esto fuera un inconveniente menor. Él estuvo en mi boda, dije de repente. ¿Qué? En mi boda. Hace 17 años. Está en las fotos de fondo. ¿Por qué estaría allí si Rafael era solo un agente infiltrado? ¿Por qué iría el rubio personalmente a la boda de uno de sus hombres de bajo nivel? Elena me miró con intensidad. Porque no era de bajo nivel. ¿Tienes esa foto? En mi bolso. La saqué. Elena la estudió, luego golpeó el cristal. Vázquez salió de la sala de interrogatorio. ¿Qué pasa? Esta foto. De la boda de Rafael y Dolores. El rubio está allí. Vázquez la miró. ¿Y si era un empresario legítimo sin conexión con actividades criminales, por qué asistiría a la boda de un mecánico de coches o lo que fuera que Rafael fingía ser en ese entonces? Podría argumentar que era amigo de la familia, pero no lo era, dije. Nunca antes lo había visto. Y Rafael nunca lo mencionó. Hasta hoy no sabía que existía. Elena sonrió lentamente. Esto podría funcionar. Es circunstancial, pero sumado a todo lo demás. Volvieron a entrar en la sala con la foto. La pusieron frente al rubio. ¿Reconoce esta foto? Por primera vez vi una grieta en su compostura. Solo por un segundo, pero estaba allí. Es una boda. ¿Y qué? Es la boda de Rafael Martínez. Hace 17 años. Y ese es usted al fondo. Debo haber sido invitado. ¿Por qué? Según usted, no conocía a Rafael Martínez antes de que Stanislao lo contratara como jefe de seguridad hace 2 años. El abogado intervino rápidamente. Mi cliente conoce a mucha gente. No puede recordar a todos. Pero esta no es una foto de un evento público. Es una boda privada pequeña. 25 invitados como máximo. Y usted está allí. Lo que significa que conocía a Rafael desde hace al menos 17 años. El rubio se recostó en su silla, con los ojos entrecerrados. Quiero hablar con mi abogado, en privado. Vázquez sonrió. Por supuesto, salió de la sala. En el pasillo, chocó los 5 con Elena. Lo tenemos nervioso. Nervioso no es suficiente, dijo Elena. Necesitamos que se quiebre. Eso no va a pasar, dijo Somoza, que acababa de unirse a nosotros. El rubio no es de los que se quiebran. Ha estado en esto durante 30 años. Sabe cómo funciona el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Somoza me miró. Dolores, ¿estarías dispuesta a hablar con él? ¿Hablar con él? Repetí, sin estar segura de haber escuchado bien. ¿Para qué? Porque eres la única pieza que no esperaba, explicó Somoza. Has estado invisible para él durante 17 años. Solo eras la esposa ignorante. Pero ahora apareces aquí, con la evidencia que puede destruirlo. Eso lo va a desconcertar. No sé qué decirle. No tienes que decir nada específico. Solo hazle saber que sabes quién es, que has sabido de él durante años. Miente si es necesario. Hazlo sentir vulnerable. ¿Y si se niega a hablar conmigo? Elena sonrió. Los hombres como el rubio tienen un ego enorme. No podrá resistir la tentación de conocer a la mujer que lo engañó durante tanto tiempo. 10 minutos después, estaba sentada en la sala de interrogatorio frente a Georgios Vasilakis, el rubio. De cerca, era incluso más intimidante. Alto, ancho de hombros, con esos ojos grises fríos que me evaluaban como si fuera un objeto.
Señora Martínez, dijo con voz sorprendentemente suave, casi educada. Por fin nos conocemos formalmente. No sé de qué habla. Nunca nos hemos visto antes. Ah, ¿no? Sonrió ligeramente. Estuve en su boda, hace 17 años. Usted estaba hermosa con su vestido sencillo. Había rosas blancas en el altar. El hecho de que lo recordara con tanto detalle me puso la piel de gallina. ¿Por qué estaba allí? Porque Rafael era importante para mí incluso entonces. Sabía que sería leal si tenía algo que perder, algo que amar. ¿Sabía que era agente? Desde el principio, desde el primer día que se infiltró en mi organización. Pero decidí dejarlo jugar su juego. Era útil saber exactamente qué información estaba reuniendo. Y eventualmente, como sucede siempre, tuvo que elegir. Y eligió vivir. Eligió mantenerte con vida. Está mintiendo. ¿Lo estoy? Pregúntele a su marido. Pregúntele cuántas veces tuvo que mirar hacia otro lado mientras mis hombres hacían cosas terribles. Pregúntele cuántas veces firmó documentos, transportó mercancía, mintió en declaraciones. Todo para proteger su pequeña vida doméstica con usted. Me incliné hacia adelante. Si sabía que era agente, ¿por qué lo mantuvo vivo? Porque un agente controlado es más valioso que uno muerto. Podía usarlo para alimentar información falsa a sus superiores. Podía hacerle firmar documentos que lo comprometerían legalmente. Y sobre todo, podía disfrutar viéndolo destruirse a sí mismo poco a poco, día tras día, sabiendo que se estaba convirtiendo exactamente en aquello que había jurado combatir. Había algo casi filosófico en su crueldad. Pero cometió un error, dije. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Rafael siguió reuniendo pruebas reales durante todos esos años, y ahora esas pruebas lo van a destruir. El rubio se rió. Fue una risa genuina, profunda. Esas pruebas no valen nada. Mi abogado las destrozará en el tribunal. Dirá que Rafael las fabricó para conseguir inmunidad, y el juez lo creerá, porque ¿quién va a confiar en la palabra de un agente corrupto? Excepto que Rafael no es el único testigo. ¿Quién más? ¿Estanislao? También es un criminal. Su palabra vale menos que la de Rafael. No estaba pensando en Estanislao. El rubio me miró con intensidad renovada. ¿En quién entonces? En mí. Se quedó en silencio por un momento. Usted, la esposa ignorante que no sabía nada de nada. Eso es lo que usted pensaba. Pero Rafael me lo contó todo hace 5 años. Cada detalle, cada nombre, cada transacción. Y yo lo escribí todo, como seguro, por si algo le pasaba a él. Era mentira, por supuesto. Pero Somoza me había dicho que mintiera, y eso hacía. No le creo, ¿no? ¿Quiere que le cuente sobre la reunión en el restaurante El Cisne en marzo de 2020? ¿Cuando acordó una ruta de distribución nueva a través de Portugal? ¿O sobre el laboratorio en Varsovia que visitó en 2021 bajo el nombre falso de Dimitrios Costas? Vi la duda cruzar su rostro. Porque esa información estaba en la USB, y él no sabía exactamente qué había en la USB. Rafael se lo contó, dijo, pero sonaba menos seguro. Rafael me lo contó todo, porque necesitaba que alguien supiera, por si usted lo mataba. Y ahora tengo 17 años de información, no solo de Rafael, también de mis propias observaciones. ¿Qué observaciones? Las reuniones que tuvieron en mi casa, las llamadas que escuché cuando Rafael pensaba que yo dormía, los papeles que encontré en su escritorio, las veces que llegó a casa con sangre en la ropa y mentiras en los labios. Cada palabra era una invención, pero sonaba convincente, incluso para mí. Y lo más importante, continué, tengo su relación conmigo. 17 años de matrimonio. Eso me hace testigo creíble. No soy una criminal, soy una profesora de música sin antecedentes. Cuando suba al estrado y cuente mi historia, el jurado me creerá. El rubio se recostó en su silla. Por primera vez parecía genuinamente preocupado. Está mintiendo. ¿Está dispuesto a arriesgar 30 años de prisión apostando a eso? Su abogado golpeó la mesa. Esta conversación ha terminado. No dirá nada más sin mi consejo. Pero el rubio lo ignoró. ¿Qué quiere? Me preguntó directamente. ¿Perdón? Todo el mundo quiere algo. ¿Qué quiere usted? ¿Dinero? ¿Protección? ¿Una vida nueva? Quiero que pague por lo que le hizo a Rafael, por lo que le hizo a mi vida. Su vida era perfectamente feliz hasta ayer. Ignorancia es felicidad, como dicen. Mi vida era una mentira. Todas las vidas son mentiras, señora Martínez. Solo que algunas mentiras son más cómodas que otras. Me levanté. Disfrutaré viendo cómo lo condenan. Mientras caminaba hacia la puerta, él habló una vez más. ¿Sabe qué es lo irónico? Rafael realmente la amaba. Eso no fue mentira. De hecho, fue su único error real. Si hubiera sido capaz de no amarla, podría haber sido un excelente criminal. Me detuve, pero no me giré.
pero el amor lo debilitó, lo hizo humano, y en mi mundo la humanidad es una debilidad fatal. Salí de la sala sin responder. En el pasillo, Somoza me esperaba con una sonrisa. Excelente trabajo, lo pusiste nervioso. ¿De verdad creen que mi testimonio ayudará? Combinado con todo lo demás, sí. Y ahora que sabe que podrías testificar, su abogado va a presionarlo para que negocie. ¿Negociar? Confesión a cambio de una sentencia reducida. Es mejor que arriesgarse a un juicio donde podría recibir cadena perpetua. Elena apareció corriendo por el pasillo. Rafael ha terminado su declaración. 2 horas de testimonio detallado. Nombres, fechas, lugares, todo. Y con eso, más la USB, más los arrestos de esta noche, tenemos suficiente para acusar al Rubio de tráfico de drogas, lavado de dinero, asociación criminal y otros 20 cargos. Por primera vez en horas, sentí que podía respirar. ¿Qué pasa ahora? Ahora te vas a casa, dijo Somoza. Descansa. En unos días necesitaremos tu declaración formal y probablemente tendrás que testificar en el juicio. ¿Y Rafael? Está negociando con Fiscalía. Probablemente recibirá inmunidad a cambio de su testimonio, pero tendrá que entrar en protección de testigos. ¿Y yo? Esa es tu decisión. Puedes entrar en el programa con él o no. No sabía qué responder. Salí de la comisaría cuando amanecía. El cielo estaba rosado y dorado sobre Madrid. La ciudad despertaba. Gente yendo a trabajar, niños camino a la escuela, la vida continuando como siempre. Tomé un taxi a casa. Subí los 7 pisos a pie. Abrí la puerta de nuestro piso. Todo estaba igual que cuando había salido ayer, solo que nada era igual. Caminé por el piso tocando los muebles, mirando las fotos, recordando los años vividos aquí. 17 años de matrimonio. ¿Cuánto había sido real? ¿Cuánto había sido mentira? Tal vez el Rubio tenía razón. Tal vez todas las vidas son mentiras, pero algunas mentiras son más cómodas que otras. Mi teléfono sonó. Mi madre. Hija, ¿dónde estás? Ya es sábado. ¿Vas a venir? Había olvidado completamente su cumpleaños. Mamá, sí. Tomaré el tren esta tarde. Lo siento por todo el retraso. ¿Estás bien? Suenas extraña. Estoy bien. Solo cansada. Te cuento todo cuando llegue. ¿Y Rafael? Rafael no va a venir. Tiene problemas de trabajo. Ese hombre siempre tiene problemas de trabajo, murmuró mi madre con desaprobación. No tenía ni idea. Empaqué una bolsa pequeña. Esta vez sin prisa. Esta vez con tiempo. Antes de salir, miré una vez más la foto de nuestra boda. Rafael y yo tan jóvenes, tan esperanzados, y al fondo, el Rubio observando. Había estado allí desde el principio, una sombra sobre nuestras vidas. Saqué la aguja de plata de mi bolso. Brillaba bajo la luz de la mañana. La aguja muestra la verdad, había dicho Elena. Y lo había hecho. Una verdad dolorosa, devastadora, pero verdad al fin. Guardé la aguja en mi joyero. Algún día tal vez la tirara. Pero hoy todavía la necesitaba cerca. 3 meses después, Barcelona era diferente de Madrid, más luminosa de alguna manera. O tal vez era yo la que era diferente. Estaba sentada en mi nueva aula de música, viendo a una alumna de 10 años tocar para Elisa en el piano. El sol entraba por las ventanas grandes, iluminando las teclas. Muy bien, Martina. Pero la próxima vez presta más atención a la mano izquierda. La niña sintió y se fue, su madre esperándola en la puerta. Me quedé sola en el aula. Había algo pacífico en la soledad ahora. Ya no se sentía como abandono. Había vendido el piso en Madrid. Demasiados recuerdos. Compré un pequeño apartamento aquí cerca de casa de mi madre. 2 habitaciones, mucha luz, vista al parque. Volví a la enseñanza de música, mi verdadera vocación. Antes enseñaba porque necesitaba el dinero. Ahora enseñaba porque lo amaba. Mi madre estaba feliz de tenerme cerca. Cenábamos juntas varias veces por semana. Me había unido a un grupo de aficionados a la música clásica. Hacíamos conciertos pequeños una vez al mes. Era una vida simple, pero era real. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Somoza. Hola Dolores, si tienes un momento, mira tu correo. Te envié algo que creo que deberías ver. Abrí mi laptop y busqué el correo. Había un archivo de video adjunto. Lo encontramos en un servidor del Rubio. Pensé que te gustaría verlo. Dudé antes de abrirlo, pero finalmente hice clic. Rafael apareció en la pantalla. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas, moretones que todavía no habían sanado. Estaba sentado en una habitación oscura que no reconocí. Dolores, si ves este video, significa que todo terminó, de una forma u otra. Su voz sonaba cansada, derrotada. No sé qué te habrán contado sobre mí. Probablemente lo peor, y probablemente tengan razón. Hice una pausa, mirando directamente a la cámara. Realmente trabajé para el Rubio.
Realmente distribuí drogas, transporté dinero sucio, mentí en declaraciones, hice cosas que nunca pensé que haría. Me convertí en el tipo de persona que juré combatir. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero una cosa no fue mentira: mi amor por ti. Eso fue lo único real en toda esta pesadilla. Te conocí como parte de una misión, pero me enamoré de verdad. Demasiado. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cuando me reclutaron en la universidad, tenía 22 años. Pensé que sería emocionante, heroico, servir a mi país. Pero nadie te prepara para lo que realmente significa vivir una mentira durante años. Nadie te dice cómo te va a cambiar. Cuando me forzaron a trabajar para el rubio de verdad, pensé que podría manejarlo, que solo sería temporal. Pero el tiempo pasaba y cada día me hundía más, como arenas movedizas. Cuando quise salir, ya era demasiado tarde. Pero tú fuiste mi luz en toda esa oscuridad, Dolores. Cada noche que volví a casa, sin importar lo horrible que había sido el día, te veía y recordaba que todavía había algo bueno en el mundo. Algo puro. Su voz se quebró. No pido perdón. No puede haberlo para gente como yo. La gente que cruza ciertas líneas. Solo quiero que sepas que cada momento que pasamos juntos fue real para mí. Cada risa, cada conversación, cada mañana de domingo perezoso. Esos fueron los únicos momentos en que fui realmente yo mismo. Sé feliz, Dolores. Mereces toda la felicidad del mundo. Y si alguna vez piensas en mí, no pienses en el criminal o el mentiroso. Piensa en el hombre que te amó tanto, que eligió vivir en el infierno con tal de mantenerte a salvo. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla negra durante mucho tiempo. Somoza escribió: ¿Qué piensas? No respondí inmediatamente. ¿Qué pensaba? ¿Era este un último intento de manipulación o una confesión genuina? Probablemente nunca lo sabría con certeza. Finalmente escribí: gracias por enviármelo. Necesitaba verlo, para poder cerrar este capítulo definitivamente. ¿Cómo estás? Mejor. Diferente, pero mejor. Me alegro. Por cierto, el juicio empieza el próximo mes. ¿Vendrás a testificar? Sí. Estar el Rubio recibió 35 años, sin posibilidad de libertad condicional durante 25. Rafael recibió inmunidad y está en el programa de protección. No sé dónde. Está bien, no necesito saberlo. No necesitaba saberlo. Cerré el laptop y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre Barcelona, pintando el cielo de naranjas y rosas. Salí del aula y caminé despacio por las calles. Me encantaba esta ciudad. Su energía, su luz, su forma de ser diferente a Madrid. Pasé frente a una pequeña tienda de artesanías. En el escaparate había joyas, pañuelos, objetos decorativos. Y allí, entre todo, un broche de plata en forma de aguja. Con el ojo extraño, como un ojo humano, me detuve a mirarlo. Tan parecido a la aguja que todavía guardaba en casa. La aguja que había cambiado mi vida. Sin ella, ¿habría descubierto alguna vez la verdad? ¿O habría vivido el resto de mi vida en ignorancia, creyendo que mi matrimonio era real? ¿Qué era mejor? ¿La verdad dolorosa o la mentira cómoda? Ahora sabía la respuesta. La verdad. Siempre la verdad. Por amarga que sea. Seguí caminando. Mi madre me esperaba para cenar. Luego tenía ensayo con mi grupo de música. Después, tal vez de Imdinoles, poniendo las luces de la ciudad. Una vida simple. Una vida honesta. Una vida mía. En mi bolso, guardada en una pequeña bolsa esterspele, estaba cada plata. La policía había querido quedársela como evidencia, pero finalmente decidieron devolvérmela. Guárdala de recuerdo, había dicho Somoza, y la guardé. Porque la aguja había hecho algo que ninguna investigación policial hubiera logrado. Me había forzado a buscar, a cuestionar, a ver más allá de las apariencias cómodas. La aguja había encontrado la verdad, y al hacerlo, me había liberado. La aguja encontró el corazón. Recordé las palabras de Rafael en el video original. Tal vez eso era lo que había pasado. La aguja había encontrado mi corazón, el verdadero, el que había estado escondido bajo años de mentiras y medias verdades. Y ahora ese corazón latía libre, libre de mentiras, libre de miedos, libre de vivir en las sombras de las operaciones secretas de otros. Llegué a casa de mi madre. Ella me abrió la puerta con una sonrisa. Llegas justo a tiempo. He hecho tu plato favorito. Entré en su casa cálida, llena del aroma de comida casera y amor. Y por primera vez en 17 años me sentí completamente en casa. No en un lugar, sino en mí misma. La aguja me había mostrado la verdad, pero yo había elegido qué hacer con esa verdad. Y había elegido vivir, realmente vivir. Si les gustó esta historia, no olviden que la vida siempre nos pone pruebas.
pequeñas agujas de plata que nos obligan a ver lo que preferimos ignorar. Y cuando llegue ese momento para ustedes, espero que tengan el valor de buscar la verdad, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Les deseo a todos felicidad, honestidad y el valor de vivir vidas auténticas. Hasta la próxima historia.